Estimados estudiantes, mi nombre es Elena Scritz, soy profesora titular del Departamento de Finanzas y Contabilidad en la Universidad Jaume I de Castellón. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y doctora en Sostenibilidad en las Organizaciones. Soy miembro del grupo de investigación sobre SMF y en la actualidad mi investigación está centrada en temas relacionados con las finanzas sostenibles, la economía circular y la evaluación de la sostenibilidad. En este vídeo vamos a trabajar algunos de estos conceptos. En este módulo hablaremos sobre la evaluación y gestión de riesgos. En concreto, tras definir qué entendemos por riesgo, nos centraremos en el proceso de gestión de riesgos y especialmente en las fases de identificación y evaluación del riesgo. Una organización puede enfrentarse a diferentes factores internos y externos que pueden afectar a su actividad y no permitirle conseguir sus objetivos. La capacidad que tenga una empresa para enfrentarse a estas amenazas puede ser motivo de su éxito o fracaso. Pero, ¿qué es el riesgo? El riesgo puede definirse como la probabilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. La mejor manera de evitar riesgos es enfrentándolos con anticipación, es decir, gestionándolos. ¿Pero qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo es el proceso de identificar, evaluar, responder y monitorizar a aquellos factores de riesgo que puedan encontrarse en una organización o proyecto empresarial. Supone controlar y prever posibles amenazas de una forma proactiva, anticipándose y no reactiva. Como cualquier proceso de gestión, debe llevarse a cabo de forma periódica, incorporando el propio aprendizaje y la opinión de expertos, ayudándose para ello de diferentes herramientas y metodologías. Una de esas herramientas es la norma ISO 31000 de gestión de riesgos. La norma ISO 31000 proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones. La aplicación de estas directrices puede adaptarse a cualquier organización y a su contexto. El proceso de la gestión del riesgo definido en la norma ISO 31000 implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas. En concreto implica 1. Establecer el alcance, el contexto y el criterio. Esto es, definir dónde se va a analizar el riesgo y en qué contexto interno o externo nos movemos. 2. Implica evaluar el riesgo siguiendo un proceso de identificación, análisis y valoración. 3. Implica el tratamiento del riesgo, que consiste en seleccionar y aplicar las medidas adecuadas con el fin de poder modificar el riesgo. 4. Implica el seguimiento y revisión, que consiste en asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. Y 5. Un proceso de comunicación y consulta para ayudar a las partes interesadas a comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acometer dichas acciones. Pero centrémonos ahora en la fase de evaluación del riesgo. Dentro de esta fase, en primer lugar se debe identificar los principales riesgos. El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Existen factores internos y externos que pueden ser una amenaza para el desarrollo económico de las empresas. Se considera que un riesgo externo es aquel que ocurre cuando la organización tiene un control limitado o nulo con respecto a si el riesgo ocurrirá, cuándo ocurrirá y cómo ocurrirá. Por ejemplo, desastres naturales, cambios regulatorios, eventos geopolíticos, etc. son algunos de estos ejemplos. Por lo tanto, no se puede influir en la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos externos. Por su parte, los riesgos internos los relacionamos directamente con la actividad de la compañía. Algunos ejemplos son la gestión errónea de los recursos humanos, problemas de comunicación corporativa, cambios en las técnicas de producción, obsolescencia, etc. En este caso sí se puede influir en la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. Por tanto, para la identificación de los riesgos es importante contar con la información pertinente, apropiada y actualizada.
Tras identificar los principales riesgos, el segundo paso es evaluar el riesgo. El propósito de la evaluación es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo el nivel de riesgo. El análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgos, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficiencia y eficacia. Para evaluar la importancia que tienen los riesgos que se han identificado, la norma ISO 31000 propone medir la importancia en términos de impacto o consecuencia y probabilidad de ocurrencia para clasificarlos en orden de prioridad acorde a sus efectos potenciales sobre los objetivos de la organización. Para clasificar los riesgos según la probabilidad de ocurrencia y el impacto, podemos hacerlo de forma cualitativa, estableciendo rangos, o cuantitativa, asignando un índice a cada elemento de estudio. Generalmente las escalas más usadas son las de 5 valores. Así, la probabilidad de ocurrencia se puede clasificar en muy improbable, improbable, moderado, probable o casi cierto. Y el impacto en insignificante, pequeño, moderado, importante y catastrófico. Al multiplicar los valores de probabilidad de ocurrencia por los de impacto, se obtiene el nivel de riesgo inherente, que puede reflejarse en una matriz de riesgos. Esta matriz es una herramienta que permite establecer prioridades a la hora de mitigar posibles riesgos e implementar soluciones ante acontecimientos que pueden ocurrir en una empresa o en un proyecto. Teniendo en cuenta los recursos limitados con los que cuenta la empresa, para hacer frente a los distintos riesgos será necesario definir el apetito de riesgo, que es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. Este apetito de riesgo está representado en la matriz que se presenta en la transparencia mediante una línea de puntos. De manera que los riesgos situados por debajo de la línea de puntos serán riesgos aceptados por la organización, sobre los que no se requiere ningún tipo de acción. Por su parte, los riesgos situados por encima de la línea de puntos serán riesgos sobre los que se deberán tomar acciones para su mitigación, transferencia o eliminación. Así pues, una vez se dispone del conocimiento sobre qué riesgos son significativos y qué riesgos lo son menos, el proceso requiere el desarrollo de estrategias para gestionar los riesgos con graves repercusiones y con una elevada probabilidad de ocurrencia. Esto garantiza que se afronten todos los riesgos claves y que los recursos se encaucen hacia áreas que preocupan y que se han identificado por medio de una metodología estructurada. Concluyendo, un análisis de riesgos te ayudará a contar con planes y medidas para reducir o mitigar cualquier posible inconveniente en la gestión de una organización. Espero que este vídeo haya sido de su interés y les invito a seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias.